9:12. Ahora seguimos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele y vamos a continuar con lo que arrancamos ayer, un repaso de algunos de los principales temas que ocuparon el 2022. Ayer fue el tema de la educación. Hoy vamos a seguir con lo que ha sido más la dinámica política entre oficialismo y oposición. El comienzo del año estuvo dominado a nivel político por la campaña hacia el referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente de Consideración, el buque insignia del gobierno que fue centro de críticas de la oposición. Hubo varios cruces durante los meses de campaña y además tras el reñido resultado que marcó la no derogación de los artículos en pugna, surgieron distintas interpretaciones sobre las señales que había mostrado el electorado en el resultado. Vamos a repasar un poco lo que fue esta campaña electoral para derogar esos 135 artículos de la LUC. Con el inicio de febrero faltan menos de 2 meses para el momento en que tendremos que decidir todos en un referéndum si mantenemos o derogamos los 135 artículos de la LUC. Hablando de la LUC, ayer se hizo el lanzamiento de la campaña por el no. Varios dirigentes de la coalición de gobierno estuvieron presentes. El presidente del Directorio Nacional, Pablo Iturralde, fue quien dio inicio a la campaña. Sentimos que lo que nos están cuestionando es el derecho a gobernar que nos fue concedido legítimamente por la ciudadanía. En el marco del aniversario 51 del Frente Amplio, asumió la presidencia de la coalición de izquierda Fernando Pereira. Si el debate es una elección de medio periodo, ni el Frente Amplio ni los partidos que están hoy en el gobierno van a dejar de hacer su tarea si ganan o pierden el referéndum. Nos ha intimado a la Federación de Funcionarios de ANCAP a dejar de usar la imagen de la Pantera Rosa. No me imagino que la Metro esté tan preocupada porque algunos muros de la ciudad esté la Pantera Rosa, ¿no? Por un lado, una donación que le hizo la Intendencia al Frente Amplio, que luego fue desafectada, se dio marcha atrás. La Intendencia no puede generar donaciones hacia ninguna institución política. Se desandó, se solucionó y para mí el tema se terminó. Pero le costó el cargo al secretario de Deportes de la Intendencia, Marcelo Signorelli. Es lamentablemente el gobierno que está usando la plata de todas las uruguayas y uruguayos para hacer la campaña desde el propio Estado. Quiso salir de la zona de confort diciendo que esta era una ley justa, buena y popular, pero no tiene otro argumento que decir que mentimos. En esta campaña que está siendo tan creativa y motivante. O sea, es que no capté bien si era irónico tu comentario o si era real, si considerás que es motivante. Lo dejo a criterio de cada uno. Los partidarios del sí organizaron una correcaminata de 5 kilómetros y los del no una marcha de jinetes y autos a la Plaza Independencia. Es necesario incluir el sí en esta plataforma del Día de la Mujer a riesgo de que algunas mujeres sientan que no lo representan. Efectivamente, en todas las decisiones que se toman va a haber colectivos, va a haber compañeras, va a haber trabajadoras o trabajadores que no se sientan representados cuando las medidas son tomadas. Si decían que había abuso policial por la LUC, no es cierto. Nosotros denunciamos los abusos policiales y se nos dicen que no hay denuncias concretas. Hoy le vamos a entregar a la prensa 50 denuncias concretas. Los impulsores de la campaña del sí utilizarán la cadena nacional. ¿No va a utilizar la cadena de radio y televisión? Hay una posibilidad. Capaz que optamos por no usar la cadena y preferíamos una conferencia de prensa como hemos hecho varias. Pero más problemático es que desde el poder se nos diga que unos vamos a poder usar una cadena de 5 a 7 minutos y que el presidente de la República va a hacer una conferencia de prensa. Convencidos de que tomamos la decisión más justa. Votamos sí. Votamos sí. No es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. Una conversación que mantuvieron en los últimos días el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el presidente del Frente Amplio para evaluar el tono de la campaña, la necesidad de mantener un clima de tolerancia y respeto. Vamos a ver cuál es el conteo de circuitos, datos totales a esta hora de la jornada. Votos válidos, todo el Uruguay, 97,37%. Se mantiene esa diferencia, el no 49,9%, el sí 48,8% y en blanco 1,3%. No alcanzan a cubrir esa diferencia. El sí no va a llegar entonces, como ya lo dijimos minutos antes. No llega. Con todo el poder, con la conferencia de prensa, con todos los medios, con toda la estructura a su favor,
lo hicimos un partido parejo y con 15 minutos más se lo ganamos. Como presidente de todos los uruguayos, en nombre de todo el Consejo de Ministros, una etapa superada, una ley que queda firme. En una democracia, las mayorías no se imponen, pero gobiernan con lo legítimamente obtenido en las urnas. Bien, por ahí parte de lo que fue la retórica en la campaña por estos 135 artículos de la LUC en un informe de Diego Ríos y Camila Bello. Qué lejos quedó toda esa discusión, ¿no? Parece que pasaron años. Bueno, fue la primera mitad del año. Vamos a arrancar conversando por ahí. Hay otros temas a analizar con el politólogo Antonio Cardarello. Antonio, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, ¿qué te disparó ese pantallazo de algunos de los focos de discusión que tuvo la LUC? Bueno, fue una campaña interesante. Interesante en el sentido de que por primera vez se confirmaba que la oposición tenía la posibilidad de marcar agenda, cosa que cambió cuando se llegaron a las firmas a través del procedimiento de recolección. Y a partir de ahí se vio una relación diferente entre el gobierno y la oposición. La oposición tuvo la capacidad de poner al gobierno en algunos momentos, no todavía contra las cuerdas, pero sí de marcar cuáles eran los temas principales de debate. Y bueno, lo que se veía en el informe claramente era ese momento en el que el gobierno tenía que salir a responderle. Recordemos que hubo distintas estrategias. Durante la etapa de recolección de firmas, la estrategia fue no salir a contestar, tratar de restarle importancia al tema, contando con que tanto el resultado electoral como el éxito del gobierno en la gestión de la pandemia eran suficientes como para que el recurso no tuviera andamiento. Y una vez que se consiguieron las firmas, también hubo un momento en que hubo divergencias entre los actores de gobierno, entre los socios de la coalición, inclusive dentro del Partido Nacional, si lo mejor era salir inmediatamente a hacer campaña o no. Bueno, en ese último tramo ahí lo que se ve es que el gobierno, efectivamente la coalición, sale a hacer campaña. Incluso tuvimos una serie de debates, el primero que siempre es el más recordado entre Manini Ríos y el senador Andrade, pero en ese sentido ahí se ve como el gobierno logró finalmente su objetivo de que no se derogaran los 135 artículos, pero la oposición, lo veíamos en el discurso final del presidente del Frente Amplio, reivindicaba el nivel de paridad del resultado de la votación, contando con la desproporción en recursos y en cantidad de minutos en los medios de comunicación. Y había un debate cuando en el proceso previo si el resultado del referéndum iba a ser más parecido a la primera vuelta de octubre, lo cual iba a ser considerado como un logro por la coalición de gobierno, o si el resultado se iba a parecer más, fuera para el lado que fuera, al balotaje de noviembre de 2019. Bueno, finalmente se confirmó que el resultado, si bien no se alcanzaron los votos para la derogación, fue muy justo, y eso la oposición lo toma como una ventaja, ya como un triunfo. Ya había pasado en otras instancias. Quizás el más recordado que se puede comparar con esto fue cuando se aprobó la reforma constitucional en 1996, donde solo el Frente Amplio hizo campaña en contra, y si bien se aprobó la reforma, también fue por un margen muy estrecho, y en ese momento el presidente del Frente Amplio lo tomó como una victoria. Creo que vemos cosas que muy similares en estos dos procesos. Ahora, cuando uno piensa ahí en el referéndum, dos cosas que se vienen rápidamente a la mente como temas de discusión son, bueno, cómo fue el tono de la campaña, que fue muy duro por momentos, con muchas acusaciones y mucha agresión de un lado hacia el otro, y el impacto del resultado. Vos, cuando empezabas a responder, ibas a un paso atrás, que fue cómo se gestó esta decisión de ir hacia la campaña por parte del Frente Amplio, que no fue una decisión sencilla. En realidad se arranca en el PIT-CNT por parte de FANCAP y se va generando un ambiente hacia que el Frente Amplio termina yendo hacia ahí, en un momento en el cual el Frente Amplio no tenía
no parecía estar siendo muy asertivo o encontrando su lugar en la oposición. Y ahí, bueno, recobra un protagonismo que capaz que no había logrado tener hasta entonces. ¿Para vos terminó siendo una buena decisión más allá de que se haya perdido por parte del Frente Amplio? Sí. Los hechos demostraron que terminó siendo una buena decisión. Recordemos que para el referéndum se puede ir por dos caminos para iniciar el recurso. El corto, que exige la recolección del 2% de las firmas, y luego una instancia organizada por la Corte Electoral, donde si comparece el 25% de los inscriptos en el registro cívico y le da para adelante al recurso, se tiene que celebrar un referéndum, o el camino largo, que es el de recolección de firmas. Ahí hubo un debate en la interna del Frente Amplio entre los que consideraban que podía ser una derrota. Lograr el 2% de las firmas parecía relativamente sencillo, lograr las casi 800.000 firmas no lo parecía tanto, pero primó la estrategia de que la recolección de firmas iba a seguir un proceso de movilización, de redoblar la militancia, cosa que ya se había visto como un signo muy positivo en la campaña del balotaje en 2019, donde el Frente casi que revierte un resultado muy malo de octubre. Entonces, finalmente esa estrategia de recolección en firma mostró que echó a andar de vuelta la maquinaria de la militancia y demostró ser, en ese sentido, muy exitoso. Ahora, eso en términos de mecánica política, de alguna manera, ahora en cuanto a los contenidos. En un primer momento, como decía Nico, cuando el Frente no estaba definido a ir a este recurso y que algunos sindicatos sí querían, hubo varios voceros o personas importantes de la izquierda que dijeron: no veo nada tan importante en la LUC como para activar un recurso de referéndum, como para hacer esto. Hay que dejarlo para cuando pase algo más importante, como la reforma de la previsión social o algún otro reforma educativa, cosas que se veían en el horizonte que podían requerir este recurso. Si finalmente se puso la visión contraria, ¿no? De ir. Ahora, ¿había algo tan importante? Porque se pintó un panorama de hay que votar contra esta LUC porque se viene una serie de catástrofes que hasta ahora no se han evidenciado. El país ha seguido andando sin que hubiera un cambio muy radical en una cantidad de ítems que se vieron, como empresas públicas desmantelamiento de empresas públicas, desalojo express, represión policial, portabilidad numérica. Gatillo fácil, en fin, una cantidad de cosas que no han ocurrido. Sí, hasta el momento ninguna de esas previsiones, por lo menos, se ha puesto de manifiesto, ni ha sido destacada ni mostrada por ningún dirigente de la oposición. Era muy difícil hacer un referéndum contra 135 artículos que contenían materias muy diversas. Eso nos lleva para atrás para ver si el proceso de ley de urgente consideración debería permitir que se incluyera tal diversidad de temas, pero sacando eso, era muy difícil llevar adelante para muchos de los impulsores del referéndum, porque había algunos de los artículos que se pretendían derogar que el Frente Amplio los había votado en el Parlamento, y después había materias muy diversas que se sometían al recurso, y algunas de las cuales podían ser compartibles y otras no. Pero no el recurso del referéndum, como lo tenemos nosotros, no permite distinguir entre cada uno de los puntos. Pero no es llamativo escuchar a Fernando Pereira decir: con 15 minutos más se lo ganábamos, y sin embargo, después de ese discurso, no vimos que sucedieran desalojo express, ni represión policial, ni todo el problema de la portabilidad, el gatillo fácil, bla, bla, bla. No vimos que se concretaran, pero tampoco vimos que Fernando Pereira vuelva a recurrir a este argumento para advertir a la ciudadanía de cierto peligro. Sí. Ninguna de las dos cosas pasaron. Ni él continuó con el argumento, ni se concretaron las advertencias que vaticinaban. Sí. Sin embargo, en 15 minutos más se lo ganaban. ¿Apoyaron este argumento que nunca se dio? Sí, lo que pasa es que en eso nos lleva también desde el punto de vista teórico al problema de los recursos de democracia directa, de los mecanismos de democracia directa. O sea, son muy buenos porque permiten a la ciudadanía expresarse más allá de la representación,
O sea, la democracia es algo más que votar solamente a las autoridades cada 5 años. Permite que en un tema como este, donde de repente no se le había presentado en campaña, eso es lo que decía la oposición, algunos de los temas sí se habían aprobado a través de la LUC y esto le permitía a la ciudadanía manifestarse sobre el tema. Hay otra serie de argumentos a favor. Entre los argumentos en contra que siempre se manejan es que dicotomiza demasiado y pone la discusión en términos de blancos y negros. Entonces, eso se habló bastante durante la campaña. Era muy difícil argumentar sobre los pros y los contras de cada uno de los 135 artículos. Entonces, necesariamente, y esto también es parte de lo que se hace en las campañas electorales, generalmente no se hila fino, sino que se tiran ideas gruesas. Y bueno, parte de eso era esa advertencia de todos los males que podían ocurrir si permanecían los 135 artículos de la LUC. Un poco la estrategia para lograr la derogación llevaba de repente a simplificar y a veces a magnificar algunos de los efectos que la ley podía tener. Esto pensándolo de términos de cómo se diseña una campaña de comunicación política para lograr la derogación de esos instrumentos. Claramente no hubo derogación y como vos señalabas tampoco se siguió insistiendo acerca de la peligrosidad de esos temas. Yo creo que más allá de los contenidos, lo que sí amerita un debate por parte del sistema político, que eso lo hicieron algunos colegas míos en un documento, concretamente Diego Luján y Gonzalo Puch, en el marco de un proyecto de la máquina de aprender, es preguntarse si la ley de urgente consideración sigue siendo necesaria en este momento, porque esto es un mecanismo que se incorpora en la Constitución del 67, en un momento de alta fragmentación de los partidos, mucha fraccionalización, mucha polarización política, y lo que hemos vivido de la democracia para acá es que el sistema político aprendió, hemos tenido distintas instancias o experiencias de coalición de gobierno o gobiernos de mayoría por parte del Frente Amplio, y entonces la pregunta es si este mecanismo es necesario o por lo menos en ese sentido, que abarque tantos artículos. Recordemos que esta ley de urgente consideración tenía más artículos que todas las que la precedieron juntas, y abarcaba una infinidad de materias. Entonces, esa podría ser una discusión que el sistema político podría darse. De repente mantener el recurso, pero limitarlo en cuanto a sus contenidos. Y me gustaría, lo ato con algo que decía el presidente del directorio del Partido Nacional, que era algo así como que a través del referéndum se pretendía no dejar gobernar al gobierno de coalición. Bueno, justamente en la misma Constitución donde se incorpora la posibilidad de iniciar una ley de urgente consideración, se incorpora también el referéndum contra las leyes. O sea que el legislador, el constituyente estuvo atento, le puso al Poder Ejecutivo la posibilidad de avanzar rápidamente en determinado sentido para efectivamente gobernar, pero puso en manos de la ciudadanía esta posibilidad de alcanzar la derogación. Vamos a avanzar en el año porque luego del referéndum de la LUC hubo otros temas que acapararon el debate público. El primero de ellos fue el de Sebastián Marcet, el narcotraficante. Tuvimos noticias de él desde Paraguay al principio, cuando luego de una gran operación contra el narcotráfico llamada Ultranza Pi, los medios y las autoridades de Paraguay los indicaron como el jefe de una importante organización criminal. Luego estalló el tema del otorgamiento de su pasaporte cuando estaba detenido en Dubái, tema que le costó el cargo a la vicecanciller Carolina H. Vamos a ver un tape que preparó la producción del programa sobre este tema. El pasaporte se tramitó de acuerdo a la normativa vigente. ¿Y cuál es la normativa vigente? Bueno, es una flexibilización a través de un decreto del gobierno de Mujica en el cual solo se exige no tener antecedentes en el Uruguay. Y a la fecha en que se solicita y se tramita este pasaporte por parte de Cancillería, este ciudadano uruguayo, Marcet, no registraba ningún antecedente en el Uruguay y tampoco tenía un requerimiento internacional. Sebastián Marcet es una especie como de Pablo Escobar uruguayo. Hoy está prófugo, lamentablemente, porque el gobierno del Uruguay le dio un pasaporte
que le permitió, entre otras cosas, salir de la cárcel que se encontraba en Dubái. Llamar a Sala, interpelar al ministro Gebre y al ministro Bustillo para que expliquen cosas que no se entienden mucho, ¿verdad? Acá se otorgó de manera express y con circunstancias muy poco habituales un pasaporte a un ciudadano uruguayo. Uno de los principales investigados lo llaman el gran facilitador. La pregunta es, ¿dónde está? Está prófugo. Recordemos que está siendo buscado por Interpol. Niego rotundamente cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marcet. Sebastián Marcet, quien apareció ayer después de mucho tiempo. Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi. Es un abogado, él hizo su trabajo. No tienen pruebas de nada de lo que dicen. Es realmente difícil de explicar. Alcanzaba con ver los resultados de una simple búsqueda en Google para saber quién era el uruguayo que con tanta prisa solicitaba un pasaporte desde una cárcel de Emiratos Árabes. Este decreto no obligaba a actuar como se actuó. Naturalmente que fuimos a averiguar si tenía causas abiertas y no las tenía las causas abiertas. No se puede decir que el decreto 2014 es una excusa, porque si yo no cumplo con ese decreto, estoy interpelado en este lugar porque estoy actuando ilegalmente. El doctor Balbi en ningún momento me solicita ningún trámite y están las pruebas de todas las actuaciones de Cancillería, no, absolutamente ninguna instrucción de priorizar, agilizar, nada en ningún sentido. Esto fue un trámite administrativo. En ningún momento tomó conocimiento ni el ministro Heber, ni quien habla, ni ninguno de los subsecretarios. El pasaporte uruguayo no lo liberó. Más allá de que ser un episodio que con el diario del lunes uno hubiera hecho las cosas diferentes. Concreto que hubiera hecho diferente. Lo que más rechina es que el hombre estaba preso y se podría haber por lo menos dicho, bueno, en este caso lo vamos a estudiar diferente, ¿no? Se dijo en Sala que el sistema político no está contaminado. No hay ninguna prueba para decir lo contrario y claramente hay estructuras burocráticas nacionales que tienen que estar ya influidas por el narcotráfico. Sebastián Marcet representa para los que trabajamos en prevención de lavado de activos una innovación total en lo que refiere al crimen organizado o en lo que refiere al ser narcotraficante y al ser lavador de activos. Porque Sebastián Marcet lo que hace es articular. Él es como una suerte de bisagra que articula grupos criminales y al articular grupos criminales lo que él también hace es innovar en las técnicas de lavado de activos. El 3 de noviembre de 2020, Guillermo Maciel le escribió: Hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Queda clara la falta de vocación de transparencia del gobierno, que tuvimos que llegar varios meses después y yendo al sistema judicial para que obligara al gobierno a brindar la información. Recibí la carta de Carolina, la llamé por teléfono. Mis declaraciones de respaldo a su actuación no variaron con respecto a lo que dije el otro día. Carolina H., el respaldo del presidente no varió, pero Carolina H. debió dejar el cargo. Decíamos que la LUC rompió aquel esquema en el cual el gobierno tenía la iniciativa en la política y la puso en entredicho. En este caso el gobierno pasó a la defensiva totalmente. Sí, ¿O no? Sí, claramente. Incluso antes el presidente, que se desatara esto, el presidente había manifestado en una reunión que se hizo pública la expresión de que tenían que recuperar el centro del ring. Pero claramente con estos acontecimientos lo que parece claro que le ha cedido el centro del ring a la oposición, porque la que tiene la iniciativa todo el tiempo es la oposición. Y acá también hay un corte importante, porque entre las varias razones que posibilitaron el triunfo de la coalición en segunda vuelta, la derrota del Frente Amplio, estaba todo el manejo de diferentes casos de corrupción que habían aparecido durante el gobierno del Frente Amplio. El más sonado y grave de todos, el que terminó con la renuncia de un vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Y en ese caso, la coalición de gobierno se posicionaba, bueno, como otra forma de gestionar el Estado sin caer en estos casos.
haciendo hincapié en lo bueno que es la alternancia y la rotación entre los partidos para que estos hechos no se produzcan. Y bueno, a 2 años y medio de la gestión sale todo eso, lo cual también limita bastante ese argumento del gobierno de superioridad moral. Y esto me lleva a algo que hablamos bastante en la ciencia política, que es el problema que sucede cuando se vuelve a poner a la política o se quiere encasillar la actividad política con términos morales, ¿no? Como nosotros no somos corruptos y ellos sí, y nadie que ejerce el gobierno está libre de enfrentarse a casos de este tipo. El tema es que cuando se plantean como que esto es propio de determinado partido político y no de los otros, y cuando sale un tema como este, claramente lo pone, lo deja demasiado en evidencia. Está la famosa frase que Sendik había dicho, ¿no? Que de izquierda no es corrupto. Claro, y el gobierno está cometiendo el mismo error que le achacaba ellos mismos al Frente Amplio, que era de no reconocer. Recordemos que cuando salta el caso Sendik, la primera reacción del Frente Amplio es negarlo todo. Incluso hay un plenario donde se niega, Sendik sale a decir que todo esto es ofensiva de la derecha, del Plan Atlanta, etcétera, etcétera. Y es respaldado. Incluso el presidente Tabaré Vázquez habló del mega bullying o del bullying más grande que había en su vida. Que había visto en su vida. Y bueno, finalmente tuvo que aceptarlo, y terminó pidiéndole la renuncia a Sendik, pero ya era tarde para frenar todos los efectos que se habían generado. ¿Y el gobierno en este caso está reaccionando igual que el Frente Amplio? Está reaccionando de igual manera, está tratando de minimizar todo el tiempo la importancia de estos, tanto de esto como del caso Astesiano, diciendo, bueno, fue un error, fue una equivocación. En el caso de Astesiano nombraron una persona en este cargo. En el caso de Marcet, bueno, en realidad los procedimientos que permitían esto se votaron en el gobierno del Frente Amplio tratando de trasladar la responsabilidad y no reconociendo cosas que después se terminan haciéndose públicas y que generan un efecto peor. Cuando se dice, mostraban en la primera parte del informe, que nadie en el gobierno sabía quién era Marcet, y después sale el chat donde el subsecretario del Interior le pregunta a la subsecretaria de Relaciones Exteriores qué pasa con este delincuente, que es pesado, que bueno, ahí deja en evidencia que en realidad la información la tenían. Ahí la actitud de Ciudadanos no respaldando a Carolina H, de alguna manera, no sabemos si le iban a pedir la renuncia, pero sí se parecía entrever, distinta a la del presidente de la calle Pou, que la ha respaldado hasta último momento y le ha dicho públicamente que la respalda, y la del propio Julio María Sanguinetti como secretario general del Partido Colorado, digamos, marca un quiebre con esa actitud de no reconocer los errores. Sí, yo creo que ahí el presidente lo que hace, como hizo en los otros casos de renuncias de jerarcas colorados como tal y como Cardoso, es trasladarle la responsabilidad a su socio, ¿no? Al Partido Colorado. Me parece que es muy hábil en términos políticos en ese sentido, porque pedirle la renuncia o decir que él acepta la renuncia de buen grado, que le parece que es lo que correspondía, implica reconocer la responsabilidad del gobierno. Pero él sale a decir, no, yo la apoyo, los que toman la decisión de separarlas es el grupo de Ciudadanos y del Partido Colorado. Y ahí hay una posición que difiere mucho de Julio María Sanguinetti, lo que había sido su postura en el gobierno de la calle Herrera comparado con lo que es en este gobierno, ¿no? Mucho más cerca de la posición del presidente que la que toma el otro sector del Partido Colorado. Ahí no se está hablando de lo que deja en evidencia también es la falta de liderazgo que hay a la interna del partido. Por más que Sanguinetti es una figura muy importante, ya se sabe que no va a ser precandidato, no hay líderes de fracciones que son generalmente los que manejan cómo van a posicionarse los grupos frente a crisis de este estilo. Pasó con la renuncia de Tali, que justo era el que estaba tornándose en el líder del grupo de Ciudadanos, pasó con la renuncia después de Cardoso, etc. Bien, si seguimos con el repaso del año, del caso Marcet,
Pasamos al caso Astesiano, el ex jefe de la custodia presidencial. Como saben, fue detenido a finales de septiembre, acusado de formar parte de una organización que operaba desde hace varios años para la entrega de pasaportes con documentación falsa a ciudadanos rusos, pero además se lo comenzó a investigar por sus vínculos con jerarcas policiales y hasta el presunto espionaje a senadores del Frente Amplio. Además, en el transcurso de la investigación se han filtrado distintos chats de su celular que dan cuenta de distintas implicancias que podría haber allí, que están siendo investigadas por Fiscalía. Vamos a repasar lo que ha sido este caso. El jefe de custodia de presidencia, Alejandro Astesiano, regresó este domingo al país luego de haber pasado 5 días en el exterior acompañando al presidente Luis Lacalle Pou y a sus hijos en sus vacaciones de primavera. En la noche de ayer ingresan a la residencia presidencial a cumplir con una orden de detención, en este caso, de mi custodia personal. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que puede tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. Un dato aportado por el Consulado de Uruguay en México en 2021, que había detectado ciudadanos rusos con documentación uruguaya presuntamente falsa, llevó a retomar el caso. La fiscal Gabriela Fossati dijo a Telemundo que cientos o miles de rusos accedieron a pasaportes y cédulas falsas mediante esta maniobra. La Fiscalía hizo un planteo que fue aceptado por el juzgado. La persona ha sido formalizada por 3 delitos. Se le imputó una suposición de estado civil en calidad de coautor, en reiteración real con un delito de asociación para delinquir, con un delito de tráfico de influencias. Cuando pedimos el legajo de Alejandro Astesiano, no figuraba antecedentes penales, ninguno. ¿Por qué salen los antecedentes penales? Porque hay 2 fichas, parece. Está la ficha que uno tiene acceso y después la otra ficha que están los antecedentes penales. Bueno, si hubiera sabido, otro hubiera sido la situación. El gobierno tiene que apurarse a aclarar por qué con tantas indagatorias y con un proceso pasó todos los filtros para ser el jefe de seguridad del jefe de Estado del Uruguay. Trabaja gente de la Torre Ejecutiva a hacer negocios turbios en el piso 4. Entonces acá hay muchas cosas que hay que explicar y que tenemos que analizar. Nos hacen mucho daño en lo que tiene que ver con la imagen que proyecta el Uruguay, pero también adentro, ¿no? Yo creo que es un daño a las instituciones importante. Nos sorprendió, nos parece realmente inexplicable que haya sucedido una cosa, algo de esta naturaleza. ¿Pasaron los controles en presidencia? Evidentemente que sí, ¿no? Parecería que se evaluaron mal los antecedentes de este señor. Siempre es lamentable a alguien a quien uno le deposita confianza tener estos golpes personales. Si el Uruguay tendrá una democracia fuerte, que acá ocurre esto y el Poder Judicial y el Ministerio del Interior actúan con total normalidad como se trata a cualquier ciudadano. Yo le tengo absoluta confianza al presidente. Dio el error de ser extremadamente confiado. Ahora Luis es humano, no es héroe. Sí, pecó de exceso de confianza. Había trabajado para Yo lo conocí de chofer, hace 20 años, pero era chofer, no era hombre de confianza, nada por el estilo. ¿Usted hubiera contratado a una persona que tuviera 20, 30 anotaciones policiales? Ni soñar. Y no es el jefe de Servicio de Seguridad Presidencial. El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial es el comisario mayor Ricardo Martínez. ¿Se puede afirmar que el presidente y su entorno más cercano no conocían su legajo? ¿No conocían que meses atrás de iniciar la campaña del 2014 con el actual presidente de la República, el señor Astesiano, estuvo preso 4 meses en Las Rosas? Pero esto empieza en el 2013. ¿No querían toda la verdad? ¿No se exigió toda la verdad? Si el señor Escribano aparece en el 2013 y este señor Sergei, no sé cómo le llamo, Alexei, aparece también en el 2013 y son los dos que están presos hoy, nadie podrá decir que se instaló esto en el 4º piso de la... ¿No les gusta? ¡Claro que no gusta! Por anotaciones están juzgando al presidente de la República y por antecedentes judiciales no juzgan a los propios. Ahora lo que tienen que contestar son ellos, ¿eh? Ahora grito así. Grito con convicción. 65% del tiempo el gobierno habló del Frente Amplio. Se perdió la oportunidad de decirle a todos los uruguayos que están mirando y esperando frente a esta situación bochornosa, decirle nos equivocamos.
le pedimos disculpas. El gobierno descubrió el chocolate. Hay bandas criminales. Claro que las hay que combatirlas. Pero el problema es que esas bandas criminales contactaron nada más ni nada menos a alguien en la torre ejecutiva. Y este es el drama del Uruguay. Se ha identificado 2 jerarcas del Ministerio del Interior que han sido citados a la Fiscalía. Se les ha dado todas las garantías en su calidad de imputados. Han preferido no declarar y a su respecto se están pidiendo diligencias adicionales. Se pidió informes al Ministerio del Interior. ¿Se piensa en separarlos del cargo mientras la investigación esté en curso? Nosotros todavía, el comunicado es claro diciendo el apoyo que nosotros les damos. Están ahora en uso de licencia hasta que termine la investigación. Si nosotros hemos desmantelado la organización, ¿cómo vamos a quedar mal? ¿Estamos fortalecidos? Lo que tiene está en su celular, él no tiene información consigo. O sea, entendamos que le allanaron su casa, donde él trabajaba, la torre ejecutiva, tienen sus pertenencias, su celular. Alejandro Astesiano habló por primera vez. Dijo que no le mordió la mano al presidente Lacalle Pou. Respecto a los chats, no tengo contraseñas de El Guardián. Yo decía cualquier cosa para que no me jodieran más. La Diaria publicó que el gerente de una empresa de seguridad de investigaciones con sede en Miami, denominada Vertical Skies, le pidió en marzo a Astesiano realizar 2 fichas de senadores del Frente Amplio, los senadores concretamente Mario Vergara y Charles Carrera, luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Candona. ¿Sí? Esto no es grave, esto es gravísimo, porque acá tiene que ver con algo que es inviolable, que tiene que ver con la calidad de la democracia y con algo que en el Uruguay no pasa, ni espero que nunca pase. El gobierno se está comiendo en este sentido un garrón bien importante por alguien que obviamente, si se confirmara lo que dicen estas chats que aparecieron en la prensa, estaría mal usando eventuales influencias que tendría. A nosotros nos escandaliza que esto pase. Una práctica que erosiona la calidad democrática. Esto no es una práctica política, estos son prácticas mafiosas a las que fuimos sometidos. Claramente la investigación de Astesiano podría acceder al tema pasaporte. Bien, y si el debate por la LUC marcó la primera mitad del año, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el caso Astesiano marca lo que es el cierre del año y la segunda mitad del año, en definitiva, ¿no? Sí, claramente es el tema dominante en la agenda y el hecho de que tengamos día por medio nuevas novedades sobre este caso. Empezó con lo de los pasaportes y se fue diversificando y no sabemos dónde puede terminar. Y en ese sentido, ¿cómo has visto que se ha movido el gobierno en general y el presidente de la República en torno a este tema? Bueno, me parece que es lo que estábamos hablando recién. El gobierno apunta a distintas estrategias. Primero a decir que no sabía quién era Astesiano, que en realidad fue un caso de traición. Las primeras declaraciones del presidente de la República son que desconocía los antecedentes que tenía Astesiano. Después se conoció que no era tan así, que incluso había sido advertido por Álvaro Garcés, que es jefe de la inteligencia del Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior, y por un senador del Partido Nacional también ha llegado, había sido advertido de los antecedentes que tenía. O sea que el argumento que se desconocía quién era Astesiano cae. Después se trata de minimizar por otros actores políticos, diciendo que es un garrón, o lo que dijo la senadora Bianchi, que en realidad es un perejil, o sea, tratando de minimizar, que no es alguien que revistiera tanta importancia, que no era el jefe de seguridad presidencial. O sea, en todos los casos tratando de deslindar la importancia que tiene este caso. Después está la estrategia de pasarle, al igual que en el caso de Marcet, la responsabilidad del Frente Amplio, diciendo que este proceso arrancó en realidad años antes, durante la administración del FA, y que el escribano que estaba implicado también venía de esa administración. El caso Pasaportes. En el caso Pasaportes, y bueno, ahí en el informe se hace un buen resumen de cuáles son las estrategias que hace el gobierno. Negar que se conocían los antecedentes, minimizarlo, trasladar la responsabilidad, pero en ningún caso asumir la culpa cuando cada vez que se conocen más chats y más información, demuestra que no solo Astesiano estaba implicado, sino que tenía contactos
con jerarcas, por lo menos del Ministerio del Interior diversos, y con esta gente de esa empresa Vertical Sky, donde incluso se llega a contratar, a transformar en un caso de espionaje, ¿no? Porque se contratan sus servicios para que espíe a 2 senadores de la República. Hablamos de 2 momentos que tuvo el gobierno, uno más positivo, con lo que fue, paradójicamente, ¿no? El transcurso de la pandemia, donde la calle Pou aumentó su popularidad, después la LUC, donde la ciudadanía y el electorado uruguayo le vuelve a dar luz verde al gobierno, pero después viene ahora esta crisis que probablemente sea la más difícil de atravesar y que está justo antes o a muy poco tiempo de que empiece la campaña electoral por 2024. Entonces, esta ecuación, esta suma entre lo positivo y lo negativo, ¿qué resultado podría estar dando o qué debería hacer el gobierno para capitalizar lo bueno o lo malo de su gestión? Sí, a ver, este fue un gobierno atípico en ese sentido, porque se encontró con la pandemia. Se habló mucho durante ese primer año que se había extendido la luna de miel, sumado al impacto positivo que había generado la alternancia en el gobierno. Eso se reflejó en el resultado de las elecciones departamentales, por ejemplo, donde claramente hay una especie de efecto arrastre y el Partido Nacional logra 15 gobiernos departamentales y más de 90 de los 125 municipios en disputa, lo que está hablando del clima que había en el país en ese momento. Terminada la pandemia y con el referéndum y ya se comienza a evaluar la gestión económica del gobierno, ya se parece más a lo que han sido habitualmente los periodos de gobierno en todo momento. Hacia la mitad de la gestión hay una caída en los niveles de aprobación de todos los gobiernos, y eso se suma todos estos casos que surgen en la segunda mitad del año, que lo que hacen es darle a la oposición la posibilidad de machacar continuamente contra el gobierno. Eso que hacíamos referencia hoy de cederle el centro del ring. Y eso se refleja a nivel de la opinión pública en los dos mediciones más importantes que se pueden hacer, que son la evaluación del gobierno de la gestión presidencial y la intención de voto. Y en ambos casos, la que está sacando réditos en ese sentido es la oposición, porque los niveles de aprobación del gobierno y del presidente, si bien siguen siendo positivos, marcan una tendencia claramente a la baja, a la vez que aumenta la insatisfacción con el gobierno. Y por otro lado, los niveles de intención de voto del Frente Amplio, según las últimas encuestas de casi todas las empresas, está por lo menos 10 puntos por encima de lo que era esta misma etapa en el ciclo anterior, lo cual augura que las posibilidades de tener un resultado electoral por encima del 2019 son bastante claros. Un resultado electoral por encima del 45-46% de los votos lo dejaría en inmejorable posición para retomar el gobierno. Habrá que ver qué pasa en el 2023, porque al cierre del 2021 tampoco imaginábamos lo que terminó siendo este año. No, a ver, estamos en el comienzo de la campaña electoral. Ya tenemos varios precandidatos. Ni siquiera tenemos candidatos, definida la oferta de candidatos. Que eso es algo que importa mucho. De todas maneras, y para no sé si tengo tiempo. Veo que me están... Te diría que no. Muchísimas gracias por estos minutos. Perdoná la interrupción, pero tenemos que hacer una tanda antes de cerrar.